Hola, buenas tardes, mucho gusto a quienes nos escuchan aquí por la plataforma de Facebook. Quiero darles la bienvenida a la plática de hoy que trata sobre la pandemia como un factor de riesgo para el desarrollo o mantenimiento de las adicciones. Antes de empezar con mi presentación, me quiero presentar. Yo soy David Romanowski, nací y crecí en la comunidad judía de México y obviamente soy socio del Deportivo, siempre fue parte de mi vida el Depor y pues es un placer formar parte de esta conferencia. Les quiero platicar un poco de mi trayectoria. Yo tengo 32 años, soy psicoterapeuta especialista en adicciones. Hace unos años hice mi maestría por la Universidad Hebraica en el estudio de las adicciones y posteriormente a mi primera maestría me fui a vivir a los Estados Unidos para hacer mi segunda maestría en el tratamiento de patología dual. Ya voy a explicar a lo largo de la plática qué es patología dual. Me gradué por la Universidad de Minnesota, hice mi maestría allá, la terminé en el 2017 y a lo largo de estos años he complementado el estudio con el trabajo clínico y con conferencias relacionadas al tema de salud mental y adicciones. También he trabajado, mientras estaba en Estados Unidos, trabajé mucho con población latina que tenía problemas, uso problemático de sustancias. Estaba dando terapia individual y de grupo en un centro que se llamaba CLUES, que es Comunidades Latinas Unidas en Servicio, y posteriormente me he dedicado ya a mi práctica privada. También he trabajado en otros centros de tratamiento, pero hoy tengo mi práctica privada donde atiendo a personas con estos mismos padecimientos y también doy conferencias en escuelas, universidades y distintos foros sobre el tema. Entonces, bueno, eh, voy a hacer esta plática muy casual, con términos que puedan entender ustedes y de una manera en que les pueda resolver como algunas dudas comunes en torno al problema, ¿no? Entonces voy a empezar primero hablando sobre la palabra adicción. ¿Qué es la adicción? ¿No? Muchas personas creen que la adicción se considera nada más un problema de drogas o de sustancias en sí, pero la adicción ya se ha ampliado en un espectro mucho más amplio a la hora de definirse. Yo defino adicción como cualquier conducta que produce alivio, placer, tranquilidad en un inicio, es decir, cualquier conducta que produce alivio y placer a corto plazo, pero a largo plazo produce múltiples consecuencias negativas y pese a esas consecuencias negativas, repito dicho comportamiento. Entonces, la conducta es compulsiva, se repite frecuentemente y trae consecuencias negativas, pero pese a las consecuencias negativas, sigo ejerciendo esa determinada conducta o sigo consumiendo esa determinada sustancia. Ahora, hay una idea muy errónea que ha venido acarreándose durante muchos años, que la adicción es una elección. Entonces, visto desde este modelo, cuando las personas dicen que las personas con adicciones eligen tener esta conducta, pasan dos fenómenos. El primer fenómeno es que a nivel preventivo, es decir, a nivel prevención, creemos que si esto es una elección, entonces hay que enseñar a los jóvenes a decir no. Di no a las drogas, di no a tal conducta que te genera daño. Y todas estas posturas moralistas, en vez de generar mayor conocimiento y en vez de tener evidencia consistente, nos han dado como resultado un muy mal manejo de esta problemática porque la adicción no es una elección. Y ya lo voy a explicar más a fondo qué es. En este tema de la prevención, entonces, creemos que ir a las escuelas y hablar del peligro de las drogas es hacer prevención. Y se ha mostrado que eso no sirve. Y de hecho, eso es contraproducente porque fomentar esta cultura de miedo muchas veces hace que los adolescentes, en vez de desarrollar un pensamiento crítico, quieran desafiar estas ideas. Entonces, si está prohibido, se me antoja hacerlo, hasta me genera mayor curiosidad. Algo que ha sido muy desafortunado, recientemente notado en la radio, es que
salen anuncios, por ejemplo, como en el mundo de las drogas no hay final feliz. Y son otra vez mensajes totalmente moralistas sin ningún sustento científico. Y ya voy a explicar por qué es tan dañino desde el ámbito preventivo generar este tipo de mensajes distorsionados que no tienen ningún sustento científico. Entonces, ahí vemos como la postura de que la adicción es una elección, desde un lado preventivo genera hablar mal de las drogas y decir que no, cosa que se ha mostrado ser totalmente desechable y sin ningún sustento. Desde el lado de tratamiento tiene otros daños el pensar que la adicción es una elección, en el sentido que muchas personas en México que están teniendo problemas con alcohol o con apuestas o con algún consumo de sustancias como cocaína, marihuana, al partir de la premisa de que estas personas eligen este tipo de comportamientos, los mandan a anexos o los mandan a tratamientos en donde se fomenta mediante castigo, la imposición, la humillación. Mediante este tipo de técnicas las personas van a cambiar. Es decir, como la persona está consumiendo y está rompiendo con ciertas reglas y están siendo rebeldes o manipuladores, la mejor forma de modificar estas conductas es enviándolas a un lugar en donde las maltraten o las humillen o las amenacen, porque solo a la mala van a modificar estos patrones. Y esto ha sido totalmente contraproducente y tampoco tiene ningún sustento científico. Entonces, ese es el modelo moral o la versión moralista de entender el problema de las adicciones. Desde hace unos años, gracias a los avances en las investigaciones, hemos cambiado la forma de pensar sobre las adicciones y se incorpora de pronto en el modelo médico. El modelo médico de entender las adicciones dice que la adicción se caracteriza por una enfermedad progresiva y crónica del cerebro que se caracteriza por el uso compulsivo de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona empieza a consumir alcohol, por decir, desarrolla tolerancia. La sustancia, de cierta manera, secuestra el sistema límbico o del placer del cerebro y se convierte en el objeto saliente. ¿Qué significa el objeto saliente? Que al cerebro de ese ser humano le empieza a importar más el consumo de alcohol sobre cualquier otra necesidad, como relaciones sexuales, cómo alimentarse, cómo atender obligaciones, etc. Es decir, esa persona pierde totalmente el juicio porque la sustancia ha generado tal cambio bioquímico o biológico que el cerebro ya se modificó y entonces la persona no puede vivir sin esa sustancia. Ahora, ese modelo se ha comprobado también ser bastante reduccionista, porque ese modelo parte a grandes rasgos de investigaciones de los años 50 y 60, en donde metían a animales, en particular a ratas, a unas cajas de laboratorio, y a estas les ponían una botellita de agua, por un lado, y una botellita de opiáceos, que es un tipo de droga, del otro. Y lo que notaron con estos experimentos es que con el paso del tiempo, las ratas empezaban cada vez más a oprimir el botón de la botellita con opiáceo, de tal manera que seguían incrementando cada vez su uso y se ingestaban esta sustancia hasta llegar a la muerte. Entonces, con el paso del tiempo tomaban menos agua y elegían, de cierta manera, consumir la botellita del opiáceo. Entonces, así es como se desarrolla una adicción. Simplemente con un consumo generamos tolerancia y luego el cuerpo se habitúa a esa sustancia. Entonces, si queremos interrumpir ese consumo, nos genera abstinencia, es decir, una serie de síntomas incómodos, y entonces regresamos al consumo otra vez. El problema del modelo médico, ya lo voy a explicar más adelante, es que suele ser muy lineal y además ve al cerebro como solo un ente bioquímico, es decir, solo a través del consumo de las sustancias hay modificaciones bioquímicas y se vuelve, como expliqué, el objeto de saliencia. Entonces, ya voy a explicar un poquito, a raíz de estos dos modelos y sus limitaciones, cuáles son ciertas cosas que todavía no terminan de explicar estos modelos y cómo hay que repensar el concepto de las adicciones. Pero antes de llegar a esas nuevas posturas y nuevos modelos, es importante entender, en vez de preguntarnos si las drogas son adictivas o no, o si las conductas per se son adictivas o no, algo que hemos empezado a cambiar en las preguntas es, ¿qué ser humano es susceptible a desarrollar una adicción?
Es decir, si el alcohol o la marihuana o la cocaína fueran per se adictivas para todos, significa que cualquier persona que consume esas drogas desarrollaría una adicción. Pero qué curioso que, y esto es basado en evidencia, no en un capricho propio, que la gran mayoría de las personas que consumen drogas legales, perdón, como el alcohol o el tabaco, o drogas ilegales, no desarrollan una adicción. Ahora, con esto vale la pena resaltar que no estoy promoviendo de ninguna manera o subestimando el peligro o el riesgo que conlleva consumir ciertas sustancias. Lo que estoy diciendo es que no podemos demonizar a las sustancias o a las conductas, sino que debemos de basarnos en un modelo de complejidad en donde nos preguntamos qué ser humano o qué variables intervienen para que una persona desarrolle un trastorno adictivo o un trastorno por uso de sustancias o una conducta adictiva, que ya explicaré más a fondo. Y para eso hay que entender primordialmente una compleja gama de factores de riesgo que desencadenan estos trastornos. Voy a hablar un poquito de qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo se refiere a una serie de circunstancias, objetos, lugares, personas, experiencias que favorecen la presencia de este tipo de trastornos. Voy a mencionar algunos que son importantes y todo esto lo menciono porque nos va a conducir realmente a donde queremos llegar hoy, que es la pandemia. Pero antes hablemos de factores de riesgo tradicionales, es decir, estas situaciones que favorecen la presencia de conductas adictivas. Se sabe, por ejemplo, que un factor de riesgo es la genética, es decir, hay ciertos genes ligados a los trastornos adictivos. Se sabe que donde hay antecedentes de adicciones en la familia, padres con alcoholismo, abuelos, tías, tíos, etcétera, hay mayor tendencia a que el próximo integrante de la siguiente generación desarrolle un trastorno adictivo. Es decir, a veces tiene que ver con que hay ciertas personas, por decir, que están configuradas de tal manera que tienen mucha tolerancia al alcohol o que necesitan grandes cantidades de alcohol para sentir el efecto. Entonces, eso puede tener en ciertas cuestiones un tinte genético. Estamos configurados algunos genéticamente para tener ciertas susceptibilidades a desarrollar dependencia de una sustancia en particular. Pero, sin embargo, se ha comprobado que la genética no puede, el hecho de que haya predisposición genética no significa que es predeterminación, es decir, no por el hecho de cargar con ciertos genes que me pueden predestinar a eso, significa que estoy determinado a desarrollar esa adicción. Pero los genes pueden intervenir de cierta manera. Otros factores de riesgo es el género. Se sabe que las adicciones suelen estar más presentes en los hombres que en las mujeres, aunque, ojo, esta problemática en las mujeres ha venido creciendo de manera importante. Algunas de las investigaciones relatan que los hombres suelen ser un poco más impulsivos y a veces nos cuesta más trabajo o es menos aceptado mostrar nuestras emociones. Entonces, hay ciertas conductas que socialmente para un hombre están aceptadas, como beber alcohol o fumar, y está menos aceptado llorar o canalizar mis emociones. Entonces, el género puede ser otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo muy importante en la presencia de adicciones es la existencia de otros trastornos mentales. Es decir, en mi experiencia clínica, y esto lo avala también la investigación, la gran mayoría de mis pacientes que tienen alguna adicción de un lado, tienen también simultáneamente algún trastorno de salud mental. ¿Qué significa esto? Depresión, trastornos de ansiedad, déficit de atención, esquizofrenia. Son algunos de los trastornos mentales que menciono en esta lista y los menciono por la siguiente cuestión. Muchas personas, en vez de, nadie está diciendo que eligen el consumo de sustancias, pero yo al estar sumamente deprimido o sumamente ansioso, a veces no logro controlarme. Entonces busco una sustancia que temporalmente mitigue mi malestar. Por eso es que eso me predispone también a desarrollar un trastorno adictivo. Hoy hablamos en la psiquiatría de la existencia de una patología dual. ¿Qué es la patología dual? La patología dual significa que generalmente cuando hay una persona con problema de apuestas o problema de alcoholismo o consumo excesivo de marihuana o de cocaína, etcétera,
existe a la par, como les mencioné, esta problemática de salud mental, en donde hay trastornos de ansiedad, me siento ansioso, inquieto, no me puedo tranquilizar, no puedo dormir, o puede existir un trastorno del ánimo, en donde estoy en la cama, no tengo energía, estoy desmotivado, o en algunos casos también existe la parte del déficit de atención. Déficit de atención, estas personas que les cuesta trabajo enfocarse, son impulsivas, están hiperactivas todo el tiempo y a veces algunos de ellos, por medio de la marihuana, les ayuda a apagar este cerebro hiperactivo, o también en ocasiones consumen estimulantes como la cocaína, por decir, porque son drogas que les ayuda a terminar las cosas. Entonces, tengo algunos casos de pacientes que me dicen que cada vez que consumo cocaína estoy más activo y más enfocado en las cosas. Eso significa muchas veces que tiene déficit de atención la persona y se está automedicando con un estimulante para satisfacer una necesidad de autorregularse. Entonces, la presencia de estos trastornos de salud mental también hacen a una persona susceptible a caer en un consumo problemático de sustancias. Más factores de riesgo asociados a la presencia de trastornos adictivos. Se sabe, por ejemplo, en experiencias de estudios, desde los años 90 han hecho estudios muy importantes, empezaron en Estados Unidos, pero se complementaron en el resto del mundo sobre experiencias adversas en la infancia. Es decir, se sabe que un niño o una niña que crece en un hogar en donde hay abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, no hay presencia o vigilancia de los padres, negligencia de cierta manera, hay presencia de adicciones en la casa, hay violencia, el niño presencia violencia entre los padres de familia. Lo que se ha generado por medio de estas investigaciones es que mientras más estas experiencias que menciono en la infancia existen, exponencialmente el riesgo de desarrollar adicciones en la etapa adolescente o en la etapa adulta. Entonces, en este sentido, el trauma infantil, por ejemplo, está asociado con cambios en la arquitectura cerebral de tal manera que tendremos a personas con mayor dificultad de manejar miedos, mayor dificultad de establecer relaciones interpersonales, mayor presencia también de depresión, ansiedad y estos trastornos de salud mental. Entonces, el trauma y el abuso, cuando venimos de un hogar caótico, son muchas veces caldo de cultivo para desarrollar conductas adaptativas como las adicciones para autorregularnos, porque es demasiado el estrés, es demasiado el dolor que estamos enfrentando, y entonces la sustancia suple como esta ente externo que me ayuda a autorregularme temporalmente. Entonces es muy importante empezar a considerar que la prevención no debe venir desde el mensaje de Dino a las drogas. La prevención efectiva en este sentido debe venir desde el desarrollo de vínculos afectivos sólidos desde la infancia temprana, desde que las niñas y niños son muy jóvenes, y el trabajo con las familias en fortalecer esos vínculos es mucho más importante que llegar a una escuela a dar una plática de 45 minutos de lo peligroso que son las drogas. Otros factores de riesgo importantes en este tema es la deserción escolar, por ejemplo. Se sabe que una persona, una alumna que sale de la escuela y que no tiene obligaciones, pues de cierta manera está propensa o propenso a conducirse en ambientes de alto riesgo, en el sentido que no tiene una rutina, no tiene estabilidad, no tiene obligaciones. Entonces, cuando hay demasiado tiempo libre en la juventud, pues a veces nos llevamos encima o nos conducimos de manera que nos ponemos en riesgo, porque no tenemos estructura, ¿no? Y otro factor de riesgo importante es qué tan temprano una persona prueba una sustancia. Por ejemplo, se sabe que mientras más chicos somos, mayor neuroplasticidad tiene nuestro cerebro. ¿Qué significa esto? Nuestro cerebro es como una esponja, y mientras más jóvenes estamos, más podemos absorber información. Pongo un ejemplo para hacer esta distinción. Si yo decido aprender inglés o francés a los 8 años o a los 5 años, lo voy a aprender mucho más rápido que una persona que tiene 35 años. Pero en este sentido, lo mismo pasa con las sustancias, en donde mientras antes la persona consuma la sustancia, más rápido podemos aprender con esa sustancia a vivir y a subsistir, y más fácil podemos engancharnos en ella. Entonces, parte de la prevención efectiva, regresando a la prevención, no necesariamente es cancelar la sustancia o que nunca pruebe nada,
También retrasar la edad de consumo inicial es muy importante porque le damos más tiempo al cerebro de desarrollar todas las áreas que son importantes. Sobre todo, dejamos al cerebro desarrollar sus últimas partes que tardan en desarrollar, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se desarrolla hasta los 25 o 30 años y es el área encargada de 9 tareas ejecutivas. No las voy a decir todas, pero entre las funciones ejecutivas se encuentra toma de decisiones, gestión de nuestras emociones, aprender de nuestros errores, planear cosas para el futuro, etcétera, etcétera. Son 9 funciones ejecutivas que si consumimos drogas a muy temprana edad, interrumpimos el desarrollo óptimo de estas funciones ejecutivas. Entonces, en este sentido, retrasar el consumo de una sustancia es tan importante como eliminarla. Es decir, no siempre podemos eliminar tomar riesgos, pero retrasar la edad de consumo de una sustancia es muy importante. Entonces, estos son algunos de los factores de riesgo más importantes que detonan la presencia de adicciones en etapa adulta. Por contrario, deberíamos en un programa preventivo fomentar lo que se llaman factores de protección. Factores de protección serían lo contrario a los factores de riesgo. No los voy a decir todos, pero otra vez, ¿cómo podríamos proteger a nivel integral a una persona de desarrollar adicciones? Generando vínculos sanos y predecibles en el hogar, manteniéndonos en la escuela o en algún trabajo fijo, cumpliendo obligaciones, yendo a terapia o tener un manejo emocional, aprender a manejar nuestras emociones desde pequeños, generar comunidades que fomenten hábitos saludables como el deporte, como el arte, como la participación voluntaria en comunidad, etc. Entonces, se sabe que las personas que viven en una comunidad solidaria, baja en violencia, apegadas a principios a veces religiosos o de deporte o de actividades, favorecemos a que esa persona tenga una mejor calidad de vida en general, no solo en cuestión de sustancias, sino en su salud general. Entonces, visto de esa manera, empezamos a entender que mientras menos factores de riesgo haya y más fortalezcamos estos factores de protección, la probabilidad de desarrollar una adicción va a disminuir significativamente, ¿no? Entonces, bueno, hablamos primero de que la adicción entonces no es una elección y luego hablar de la adicción como la enfermedad del cerebro que se produce nada más por la ingesta de drogas y genera ciertos cambios, es un modelo muy reduccionista. ¿Y por qué lo digo? Porque no en todos los casos las adicciones además son progresivas y crónicas. Es decir, se ha encontrado con literatura reciente que muchas personas que tienen comportamientos adictivos logran trascenderlos simplemente con el paso de los años. ¿Cómo logran trascenderlos? No siempre yendo a tratamiento. Muchos encuentran un sentido de vida, muchos se estabilizan con una pareja, otras personas simplemente con el paso del tiempo madura su cerebro y empiezan a tomar mejores decisiones, otras personas encuentran un hobby o una actividad que les produce igual o más placer que le producían las sustancias. Entonces, no siempre estas condiciones son progresivas y crónicas. El otro mito asociado a esta visión es que una vez que la persona tiene una adicción, siempre esa persona va a ser adicta. También ya hemos encontrado evidencia que desafía. En algunos casos, sobre todo en el caso de espectro severo, es decir, en personas que ya traen un consumo muy elevado y disfuncional, sí es necesaria la abstinencia para poder trabajar otras áreas importantes. Es decir, que esa persona deje de consumir para que logremos engancharla en terapia y que vaya avanzando de cierta manera. Pero en muchos otros casos tengo yo experiencias y muchas experiencias clínicas donde la persona tenía una relación no saludable con la marihuana o con el alcohol o con otras drogas, y una vez que trabajamos alrededor de otras cosas que son más importantes como la gestión de las emociones, el sentido de vida, el fortalecimiento de la autoestima, una mejor estructura de vida, etcétera, al atacar esas áreas, solito el consumo de sustancia problemática empieza a disminuir y ya empiezan a tener una relación más estable con esa sustancia. Es decir, cuando podemos abordar a la persona de una forma más integral y empezamos a satisfacer otras áreas que son tal de importantes o más importantes que el consumo per se, empieza a disminuir el consumo. Entonces, en muchos casos, no es prolongado y crónico. Hay casos en donde la persona pasa de un uso problemático a un uso regulado y hasta una remisión del consumo importante de drogas o de alcohol, ¿no?
Otra cuestión importante para ya enfocarnos en el tema de la pandemia es que, visto desde un modelo mucho más amplio, hoy se habla que la adicción, no desde el lado solo médico como bioquímico, sino entender al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial. Es decir, la presencia de una adicción es la suma de partes biológicas como genes o cuestiones bioquímicas, pero esas cuestiones bioquímicas no están separadas de fenómenos psicológicos y fenómenos sociales. Pongo un ejemplo. Bruce Alexander, que es un sociólogo, en los años 60 y 70 usó un nuevo experimento con ratas que se llamaba Rat Park. ¿Qué es lo que hizo? En vez de meter a las ratas en una pecera, en donde solo las mete con una botella de agua y una botella de morfina y van viendo cómo se comportan, lo que hizo en ese Rat Park es que amplió esa caja y les puso a estas ratas juguetes, como un parque para ellas para jugar, parejas para tener relaciones sexuales. Entonces hicieron un parque mucho más amplio que no solo contenía la botellita de agua y la botellita de morfina, sino que contaba con una serie de juegos o de formas de entretenimiento para ver cómo se comportaban las ratas. Y lo que se dieron cuenta es que las ratas, cuando tenían otras actividades que hacer, cuando tenían otros pasatiempos o cuando encontraban parejas sexuales, reducían mucho la cantidad de veces que picaban la botellita de morfina. ¿Por qué? Porque habían otras alternativas para sentirse bien, se sentían conectadas, se sentían felices de estar jugando o felices de encontrar una pareja, etcétera, etcétera. Y el espacio de la pecera era mucho más amplio, entonces había oportunidad para moverse. Y ahorita explico por qué es importante traer este ejemplo de Rat Park. El ejemplo humano de Rat Park fue la guerra de Vietnam. En los años de la guerra de Vietnam, el gobierno estadounidense tenía una altísima preocupación porque se reportaba que 20 a 25% de los soldados norteamericanos tenían adicción a la morfina, que es un opiáceo, un analgésico muy potente. Durante la guerra, altos niveles de estrés, por supuesto, mucho dolor físico, fracturas de hueso, fracturas de columna, balaceras, explosiones, etc. Entre el dolor físico y el dolor emocional, los soldados estaban recurriendo mucho al consumo de opiáceos para mitigar ese dolor. Y entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿qué vamos a hacer en el regreso? Vamos a tener una epidemia enorme de soldados que tienen un consumo problemático de opiáceos. Resultó ser que después de unos años del regreso de estos soldados, en la mayoría de ellos hubo una remisión natural y ya no había un consumo problemático de morfina. ¿Por qué ya no lo había? Parecido a lo de las ratas, porque en un ambiente que era la guerra estaban lejos de sus familias, con altos niveles de estrés, desconectados y en un ambiente en donde yo no sabía si iba a sobrevivir o no la siguiente mañana. Una forma de entonces mitigar esa desregulación emocional era consumiendo una sustancia. Pero cuando regresan a sus casas, es decir, a su parque natural, estos soldados se reintegran con sus familias, se restablecen los vínculos, encuentran un sentido de vida, regresan a un ambiente de menos estrés y solitos fue reduciendo el consumo de sustancias. Entonces, si fuera nada más un problema de sustancias o del cerebro, per se bioquímico, desde un desbalance bioquímico, estas personas se hubieran quedado enganchadas en la sustancia para siempre. Pero lo que hemos visto con estos experimentos, tanto de Rat Park como de la guerra de Vietnam, es que el cerebro es un órgano también psicológico y social. Entonces, cuando me siento con un sentido de vida y vinculado a mis seres queridos, no necesito escaparme de una realidad, sino me siento conectado y me siento contenta o contento en pertenecer y en tener un sentido de vida y en sentirme adecuado en mi contexto. Entonces eso es muy importante aclarar. Y con esto pasamos al tema de hoy, eso fue como el preámbulo, al tema de la pandemia. Y entonces la pregunta que surge aquí es ¿por qué la pandemia, que es el eje central de la plática de hoy, por qué la pandemia es un grave factor de riesgo para desarrollar adicciones? Las razones son muchas y vamos a ir por partes. La primera que es importante y no necesariamente va en orden jerárquico, pero voy a ir explicando. La primera que yo considero que es muy importante, que ha traído un incremento importante y masivo en adicciones, es el aislamiento. Somos seres humanos y entonces necesitamos de la conexión de otros para poder sobrevivir. Entonces, en este asunto de la pandemia, por la transmisión del virus, el hecho de que ya no puedas salir
a ver a mis familiares tan seguido, el hecho de que ya no pueda ver a mis amigos tan seguido, me hace sentirme más solo. Y a la hora de sentirme más solo, me siento menos conectado. Y al sentirme menos conectado, me puedo sentir, como he mencionado en la parte de trastornos mentales, más ansioso, más triste, más solitario, menos cómodo conmigo mismo porque no estoy conectado con mis seres queridos de manera presencial tan frecuentemente. Entonces se sabe que el aislamiento genera malestar emocional y eso también produce un desequilibrio y una posible búsqueda de autorregularme de otra manera. Si no me puedo autorregular con seres queridos, pues quizás a lo mejor busco lo que esté a la mano. Puede ser un cigarro, puede ser la botella de alcohol o puede ser la comida. También hay adicción a la comida. Y con esto quiero hacer una cuestión muy importante antes de pasar a otros detonadores de consumo. La adicción no se define por la sustancia. La adicción no se define ni por el alcohol, ni por la marihuana, ni por la cocaína, pero tampoco por la conducta misma. La adicción no se define por la apuesta o por las compras o por la comida. La relación se define por mi relación con esos objetos externos. De tal manera que yo puedo beber alcohol y no tener una adicción al alcohol porque no impide en atender mis obligaciones, porque no tengo accidentes automovilísticos, porque lo tomo en medida y cuando tomo es por una ocasión especial y lo disfruto y se acabó. Esa relación es muy diferente con la persona que toma compulsivamente, que cada vez necesita tomar más, que es violenta cuando tome alcohol, que tiene accidentes de coche. La sustancia sigue siendo el alcohol, pero mi relación con el alcohol es muy diferente a la relación con el alcohol en el segundo ejemplo. Pero lo mismo sucede con las conductas, es decir, yo puedo apostar un partido de fútbol con un amigo, juega América Chivas, apuesto 100 pesos, pero al final aposté para divertirme, para echar un chiste, para pasarla bien y pago 100 pesos, invito a comer a mi amigo y se acabó. Pero es muy diferente eso a una persona que está en el casino todo el día apostando, apostando la colegiatura de los hijos, apostando el patrimonio. La conducta es apostar, pero la relación con la apuesta es muy distinta en el primer caso que en el segundo caso. Entonces, en este sentido, si yo estoy solo en la pandemia, estoy mucho tiempo en casa y no tengo conexión, y busco compulsivamente el alcohol o la marihuana o la comida para autorregularme, ahí es donde empiezan a haber problemas. Cuando ya hay consecuencias negativas de salud física, emocional y en mis relaciones interpersonales, ya empieza a haber un problema con esa conducta particular o sustancia particular. Entonces el aislamiento es un factor importante. El segundo factor importante de riesgo por la pandemia es la pérdida de rutinas. Es decir, antes yo estaba acostumbrado a ir al gimnasio, ahora el gimnasio está cerrado. Antes estaba iba todos los lunes y miércoles o los viernes y domingos a un equipo de bailes o de danza. Ahora ya está cerrado eso y no tengo esa posibilidad. Entonces, esa capacidad de esparcimiento nos ayuda mucho a disminuir la ansiedad. Pero como no está tan fácil acceder a actividades deportivas, como no está tan fácil juntarme en una reunión familiar, como no está tan fácil participar en actividades que tienen una conexión íntima humana, con horarios y rutinas fijas, pues entonces empiezo a perder un poco mi estructura. A lo mejor ya no importa si me paro a las 6 de la mañana o a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana, a lo mejor paso demasiado tiempo en cama, entonces no estoy activo, empiezo a sentirme más triste y con menos energía. Entonces, ese calendario de rutinas que tenía muy fijo de en la mañana voy a la universidad y en la tarde voy a trabajar, o en la mañana voy al gimnasio, luego veo pacientes y luego veo a mi familia, se empieza a alterar. Entonces, se empieza a alterar tanto el ciclo de sueño como el ciclo de obligaciones, como el ciclo de responsabilidades, y eso me hace también perder el equilibrio. No sé en dónde estoy parada o parado, y eso genera una inestabilidad emocional. Un tercer factor de riesgo muy importante asociado a la pandemia son las pérdidas. Cuando se habla de adicción, uno de mis mentores en la Universidad de Minnesota, que vino a hacer un seminario completo sobre adicción, y él nació en Hungría y es judío, sobreviviente de la Shoah, se llama Gabor Maté. Y Gabor Maté lo que dice es, cuando se trata de adicciones, la pregunta nunca debe ser ¿por qué la adicción? La pregunta debe ser ¿por qué el dolor? Es decir, algo nos está doliendo en el alma o a nivel emocional que tenemos que recurrir a una conducta o una sustancia para anestesiarnos ese dolor que nos está incomodando tanto. Entonces, en este sentido,
la pandemia para muchos ha representado un dolor terrible. Ese dolor terrible puede ser de múltiples pérdidas. 1, pérdida de un familiar. 2, pérdida de una rutina, como mencioné en el segundo punto. 3, pérdida de dinero, pérdida de mi trabajo. Muchos han comentado que han perdido su negocio. Entonces, uno de los factores más importantes aquí es cuando hay múltiples pérdidas tan consecutivas en poco tiempo, vamos a enfrentar mucho dolor. Y si no tengo una familia o un acompañamiento, un proceso psiquiátrico o terapéutico que me vaya sosteniendo este dolor o una fuente de apoyo de este dolor, voy a buscar igual la curita o el placer inmediato o el alivio inmediato que está a la mano. Eso puede ser la botella de alcohol, eso puede ser apostar en línea, comprar cosas en Amazon. Es decir, cualquier cosa para distraerme de ese dolor lo voy a buscar por medio de una sustancia o una conducta. Y ese dolor está asociado a las múltiples pérdidas que hemos tenido por el virus y por esta pandemia. Entonces, otra vez, pérdida de rutina, pérdida de dinero, pérdida de trabajo, pérdida de negocio, pérdida de algún ser querido por enfermedad de COVID o por otras enfermedades, se vuelve mucho más difícil amortiguar, porque de entrada, por ejemplo, en la comunidad judía sabemos que incluso si alguien fallece, nos reunimos en una shive como familia, como amigos, para acompañar el dolor de esta persona, pero como ahorita por la transmisión del virus no nos podemos juntar, esa persona tiene que enfrentar la pérdida de una manera mucho más solitaria. O por ejemplo, también para las celebraciones. A lo mejor yo tenía pensado, alguien que tenía pensado casarse, tenía una boda, un evento especial para compartir y ahora ya no lo pudo hacer o ya no pudo invitar a tanta gente. Eso también puede representar una pérdida. Es decir, tenía esta esperanza de compartir algo tan grande y no lo pude hacer y eso me genera mucho dolor. Entonces empezamos a ver como una serie de pérdidas. El cuarto factor importantísimo de riesgo asociado a la pandemia en materia de adicciones es la incertidumbre. Me ha tocado mucho ver con pacientes en donde cuando hay incertidumbre, el ser humano necesita tener un grado de certeza para estar tranquilo. Toda persona necesita de patrones para tener estabilidad. Algunos patrones son positivos y otros no tanto, pero el tener predictibilidad y saber qué viene en el futuro me hace sentir tranquilo. Si yo sé que va a acabar la pandemia en marzo del próximo año, entonces yo ya me puedo ir programando, cómo necesito ahorrar mi dinero, o a lo mejor espero ahorita para invertir, pero ya sé en qué fecha puedo reiniciar, o por fin ya sé que en marzo va a venir la vacuna y ya me puedo sentir tranquilo de que me puedo ir programando para ese tiempo que va a venir. Pero el problema que tenemos actualmente con la pandemia es que no sabemos cuándo va a terminar. Y la incertidumbre constante al ser humano que vive constantemente en incertidumbre, vive en miedo y en angustia. Y abajo de ese miedo y angustia hay mucho estrés. Entonces, por ejemplo, sabemos que uno de los factores que más predicen la recaída o la reincidencia de consumo de una persona es el estrés. Cuando se me agotan los recursos o las personas para enfrentar ese estrés, voy a recurrir otra vez a un remedio inmediato que me anestesie o que me quite temporalmente estrés. El problema de las sustancias es que quitan el estrés, pero durante un tiempo, con una duración muy pequeña, y el estrés regresa otra vez a su mismo lugar. De hecho, puede incrementar aún más. Entonces, en este sentido, la incertidumbre nos juega muy chueco porque eleva el miedo y la angustia, y cuando estamos en un miedo y angustia prolongada sin los apoyos necesarios, a veces recurrimos a estas actividades o conductas para evadir o mitigar esa sensación de estrés. Entonces, con esto ya empezamos a visualizar cómo la pandemia nos genera problemas desde múltiples frentes. Más problemas que existen aún es problemas económicos, en el sentido de gente que no puede cubrir la terapia, o centros de tratamiento u hospitales que no están recibiendo a pacientes con problemas emocionales, porque algunos hospitales porque están llenos de pacientes COVID, entonces no tienen la infraestructura por el momento o los medios para atenderlos, o los mismos pacientes que, bueno, estoy pasando por un consumo problemático, necesito pagar una terapia y no tengo los medios relevantes para cumplir la cuota. Entonces, al no poder pedir ayuda o los mismos centros de tratamiento de adicciones tienen procesos muy lentos de aceptación porque no quiere que se propague el COVID con alguien que viene de afuera. Entonces, en ese sentido,
la pandemia me puede inducir un problema de adicción o el segundo caso es si yo ya tenía una adicción por el aislamiento y por la falta de apoyos, tanto económicos que me pagan la terapia o de profesionistas porque está muy saturado todo el sector salud, no tengo la ayuda necesaria para recibir esos apoyos. Entonces, en este sentido empezamos a ver que la pandemia trae todos estos factores de riesgo que son muy importantes y que fungen como detonadores para el desarrollo de adicciones. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son algunas sugerencias que podemos hacer, llegando un poco como al final de esta sesión? Hablar un poco de qué sugiero yo para una persona que esté en riesgo o que esté pasando por alguna adicción. La primera, obviamente, es pedir ayuda, buscar apoyo emocional profesional. Repito, no un anexo o no lugares en donde maltratan a las personas, sino especialistas que están bien preparados en el tema de adicciones y que puedan orientar a la persona a tener un manejo emocional adecuado. El segundo tema es que en ocasiones, debido a los altísimos niveles de ansiedad o depresión o cuestiones de salud mental, cuando ya los síntomas son muy elevados de no me he podido parar de la cama, no me puedo parar, no tengo energía, también se recomienda un apoyo psiquiátrico, es decir, el trabajo multidisciplinario en las adicciones es muy importante. Por un lado, el terapeuta para el apoyo emocional y también el apoyo psiquiátrico a veces es muy relevante. Tengo pacientes que toman antidepresivos, algunos pacientes toman ansiolíticos como la pregabalina. ¿Y por qué estos medicamentos? Porque si la persona cada vez que está ansiosa se está... La adicción, de cierta manera, a nivel psiquiátrico también se define como una automedicación. Es decir, una persona deprimida tapa su depresión con el alcohol. Una persona ansiosa tapa los niveles de ansiedad con marihuana. Entonces, lo que queremos hacer a nivel psiquiátrico es que en vez de que la persona se automedique con unas sustancias, que un médico especialista en adicciones le pueda recetar un medicamento para que esté correctamente medicado para esa ansiedad o depresión o déficit de atención, etc. Entonces, está el lado psicológico individual y está el lado farmacológico que puede complementar muy bien este tratamiento. Y también entra otra esfera que es la importancia de establecer un trabajo cooperativo con terapeutas familiares. ¿Por qué terapeutas familiares? Porque a veces en muchas familias he notado que la persona con adicción es el síntoma de una problemática más grande que es la problemática familiar. Me topo mucho con que la persona que llega al consultorio, vamos a poner un ejemplo, llega una persona con alcoholismo a mi consultorio y empiezo a averiguar un poco los problemas familiares y me doy cuenta que esa persona utiliza el alcohol no por elección consciente, sino para lidiar con el dolor que está viviendo en la dinámica familiar, es decir, padres que son muy violentos, alguna madre que es muy represora y no deja a este integrante de la familia expresar sus emociones, caos en el hogar de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer es, pareciera que el problema, muchas veces la familia es como, te aviento al paciente que es mi hijo o mi hija, ellos son el problema porque ellos tienen el consumo, pero el consumo nada más me explica en un espacio más amplio cómo están las interacciones de toda la familia. Entonces, en este sentido, necesitamos mejorar también el ambiente alrededor de la persona para que el consumo vaya disminuyendo o erradicando. Si solamente trabajamos con la persona, nos quedamos pues con una pata, con una silla de dos patas. Necesitamos complementar el trabajo con las familias y aquí es donde vendría la importancia de incorporar a un terapeuta familiar. Entonces, habiendo como hablado de estos temas, me gustaría ir como concluyendo que la pandemia obviamente se ha presentado como un hecho sin precedentes. Nos vino un desequilibrio en nuestra rutina emocional en cuanto a pérdidas, etcétera, etcétera. O sea, nos agarró desapercibidos. Y entonces al sentirnos aislados, al sentirnos sin un futuro cierto, al sentirnos con altos niveles de estrés, muchos vamos a estar propensos a mitigar el dolor y el sufrimiento con las sustancias. En este sentido,
la clave yo considero para estar mejor y generar un nivel más saludable de vida es no desaparecer estos vínculos, es decir, utilizar la tecnología como un medio también para vincularnos con profesionistas o con familiares, porque un periodista que se llama Johan Ari trabaja, bueno, ha estudiado y ha leído y ha escrito sobre el tema de adicción, y Johan Ari lo que dice es que el contrario de adicción no es sobriedad, dice que lo contrario de la adicción es la conexión humana, los vínculos humanos. Cuando la persona ya no tiene vínculos humanos, dice Johan Ari y también Gabor Mate lo dicen así, cuando desaparecen los vínculos humanos alrededor de mí, la necesidad de vincularme no desaparece. Entonces, el hecho de que me distancié yo de otras personas no significa que mi necesidad de vincularme va a desaparecer. Ahí es donde entra el problema de la droga. Entonces, busco el vínculo con una droga para suplir la ausencia de vínculo de las personas. Entonces, en este sentido, sería muy importante no perder las distintas formas de vincularnos. Eso pensando como paso número 1, buscar vínculos humanos, sea a través de Zoom, sea a través de clases en línea, o sea a través de convivios a sana distancia como el ejercicio en un parque, etcétera, etcétera. El segundo paso importante aquí también es el establecimiento o restablecimiento de ciertas rutinas, es decir, hacerme un calendario a mí mismo de pararme a la misma hora, trabajar, aunque sea de casa, con lo que necesito, o crearme rutinas para no perder mi sentido de vida, porque si empiezo a perder mi estructura hasta biológica de mis horarios, en donde estoy todo el día despierto y luego, o más bien estoy toda la noche despierto y en el día me duermo, entonces empiezo a alterar mi ciclo de sueño también, empiezo a jugar como con los neurotransmisores de mi cerebro y no me favorece eso para una paz mental. Entonces, vincularme en la medida de lo posible, sea a través de la tecnología o con sana distancia. Número 2, pues sería la parte de establecer rutinas claras. Y número 3, como les dije, pues pedir este apoyo emocional profesional. Esto incluye terapeutas familiares, psiquiatría y psicoterapia individual especializada en adicciones. Y por último, resaltar que gran parte de las adicciones ya existían en muchas personas, pero la pandemia lo que ha hecho es que ha puesto en vigor o ha aclarado o ha acentuado más las problemáticas que ya teníamos antes. Entonces, si yo ya cargaba con depresión y ahorita vino la pandemia, probablemente mis niveles de depresión se dispararon. Si yo ya tenía un uso relativamente problemático con la marihuana y ahora viene incertidumbre, crisis económica, ruptura de vínculos y ruptura de actividades cotidianas, ya estaba yo con cierta predisposición, pero con este conjunto de factores de riesgo, ahora ya estoy en mucho mayor problema. Entonces, en este sentido, creo que invito y exhorto a las familias, tanto de la comunidad judía que nos acompaña mediante esta plataforma del Deportivo, como en otras comunidades de México y alrededor del mundo, a quitarnos ese estigma de si tengo un problema de consumo de sustancias, es que estoy loco, es que soy un enfermo, es que nadie me va a entender, y empezar a aceptar que esto es una respuesta, a veces Gabor Mate lo dice así, el consumo problemático de sustancias a veces es una respuesta normal a situaciones anormales. En este sentido es una respuesta adaptativa, algo que yo logré hacer para intentar mitigar un dolor, pero no encontré otras maneras, entonces necesito estos apoyos para encontrar otras maneras de afrontar las dificultades y la adversidad. Bueno, entonces en este sentido son algunos de los consejos que yo doy como psicoterapeuta. Quiero agradecer al Deportivo por darme esta invitación y agradecer a las familias, los integrantes, etcétera, que pues estuvieron acompañándome en este momento. Entonces, muchas gracias por estar al pendiente y por seguir esta conferencia. Si hay alguna duda, tengo una página en Facebook que es David Romanowski. Como está aquí, aparece mi nombre, David Romanowski, especialista en adicciones. Ahí está mi página en Facebook y cualquier cosa me pueden preguntar, cualquier duda que haya que aclarar. Entonces, gracias por estar aquí. Les deseo felices fiestas, Shana Tova, Hatima Tova y que tengan una excelente tarde.